Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Heréndira, Oscar, Javier, Arnold, Andrea, Balta y Ana, los cuales se unieron a la suscripción de miembros del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta manera, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. En una noche cualquiera, la luna llena iluminaba el estacionamiento de una gasolinera en medio de una carretera solitaria. Al fondo, los grillos acompañaban el silencio del turno nocturno y el empleado, Luis, revisaba su celular para matar el tiempo. De repente, los faros de una vieja camioneta pick-up se encendieron desde la nada, estacionándose frente a una de las bombas. Era un modelo antiguo, con la pintura desgastada y una placa que parecía más vieja que la gasolinera misma. Luis se levantó sorprendido y observó cómo un anciano bajaba del vehículo. Sus movimientos eran lentos, pero su mirada era penetrante. El hombre comenzó a hablarle como si fueran viejos amigos, mencionando una parcela cercana que ya no existía desde hacía décadas. Luis intentó seguir la conversación, pero algo en el ambiente se sentía incorrecto. Cuando giró hacia la bomba para cargar el combustible, la camioneta ya no estaba. Ni un sonido, ni un rastro, solo el vacío de la noche y el eco de unas palabras que, más tarde, no podría recordar con claridad. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Luis. Trabajo en una gasolinera ubicada en una carretera rural poco transitada. Mi turno nocturno siempre ha sido tranquilo, salvo por uno que otro cliente perdido o trailero buscando descansar un poco. Pero aquella noche, todo cambió. Era una de esas madrugadas en las que el silencio parece tener vida propia. Mis compañeros habían terminado sus turnos y yo estaba solo, como de costumbre. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando ocurrió. Estaba revisando la mercancía de los estantes en los alrededores cuando escuché un motor detenerse cerca de la isla surtidora. Salí a atender, pero lo que vi me dejó desconcertado. Una vieja camioneta pick-up oxidada y cubierta de polvo estaba ahí con las luces encendidas. El hombre que bajó del vehículo parecía sacado de otra época. Vestía una camisa de cuadros desgastada, un sombrero viejo y botas llenas de tierra. Buenas noches, joven. ¿Cuánto va a querer que le cargue?, le pregunté, intentando sonar profesional. Nomás un par de litros, muchacho. Voy rumbo a mi parcela. Queda cerca de aquí, me respondió con una sonrisa. Algo en su voz me resultó extraño, como si no perteneciera al lugar. ¿Una parcela?, le pregunté, recordando que la zona había sido urbanizada hace años. Sí, justo al otro lado del cerro. Tiene tiempo que no vengo, pero siempre me gusta asegurarme de que todo esté en orden. La conversación me intrigó, pero también me incomodó un poco. Mientras hablábamos, no pude evitar notar que el aire parecía más frío de lo normal. Cuando me giré para tomar de la manguera y comenzar a cargar el combustible, la camioneta y el anciano habían desaparecido. No escuché el motor arrancar ni el sonido de las ruedas, nada. Solo quedaba el chirrido de los grillos y la luz de las lámparas que parecían parpadear. Me quedé helado, mirándome alrededor. Revisé los alrededores de la estación, pero no había señales de vida. Volví al mostrador pensando que tal vez había imaginado todo, pero algo me decía que no era así. Al día siguiente, al cambiar con mi compañero, mencioné lo ocurrido. Su rostro cambió por completo. Dices que viste una camioneta vieja y un anciano, ¿verdad? Sí, ¿por qué? ¿Te suena? Escucha, Luis, no le digas esto a nadie, pero algunos dicen que esa camioneta aparece de vez en cuando. El tipo era un granjero que vivía cerca hace años. Murió en un incendio junto con su familia. Su parcela estaba justo donde ahora hay unas casas abandonadas. El relato me dejó sin palabras. Según mi compañero, la camioneta y el anciano se presentaban en noches de luna llena, pero no era algo frecuente. Esa noche regresé a mi turno con una mezcla de miedo y soledad. Cada vez que escuchaba un ruido o veía luces acercándose, pensaba en lo que había sucedido. Las horas pasaron lentas hasta que, cerca de las 3 de la madrugada, el sonido de un motor me hizo salir. Era la misma camioneta, la pintura desgastada, las luces opacas y el anciano, paraba junto a la puerta, mirándome con una sonrisa de oreja a oreja. Buenas noches, joven, me ayuda con unos litros. A pesar del miedo que sentía, decidí actuar como si nada. Tal vez podría descubrir algo sobre él. Claro, ¿otra vez a su parcela?, le pregunté, tratando de sonar casual. Así es, hay cosas que no se pueden dejar olvidadas, muchacho. Mientras hablaba, noté que sus palabras parecían tener un doble sentido,
como si ocultaran algo más. El silencio de la noche se hizo más pesado y por un momento sentí como alguien nos estuviera observando. Cuando me giré de nuevo hacia la bomba, el anciano desapareció, pero esta vez algo quedó en el suelo, un pequeño trozo de madera quemada, con marcas que parecían símbolos extraños. Lo tomé con cuidado y lo guardé en el bolsillo, sin saber qué más hacer. Esa noche no pude dormir. Algo me decía que lo que había experimentado no era solo una aparición, sino un mensaje. ¿Pero de qué? Al día siguiente llevé el trozo de madera quemada a uno de los mecánicos que trabajaban cerca de la gasolinera. Era un hombre mayor llamado Don Rogelio, conocido por sus historias sobre la región y por su interés en lo paranormal. Cuando vi el objeto, su rostro se tornó serio. ¿De dónde sacaste esto, muchacho?, preguntó, sosteniéndolo con cuidado. Pues es complicado, le respondí, sin querer entrar mucho en detalles. Don Rogelio examinó las marcas grabadas en la madera y tras un largo silencio dijo: esta es una señal de advertencia, representa protección, pero también algo que quedó inconcluso. Si apareció en tus manos, significa que alguien o algo quiere que le prestes atención. La respuesta me dejó más confundido que antes, pero también despertó una inquietud que no pude ignorar. Decidí volver a la gasolinera esa misma noche para enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Llegué temprano y me aseguré de estar preparado. Había llevado una linterna, mi navaja de bolsillo y el trozo de madera, que ahora se sentía como una clase de amuleto. Mientras las horas pasaban, el ambiente se volvía más pesado. Todo parecía más oscuro y el silencio era tan profundo que incluso el zumbido de las lámparas se sentía ensordecedor. A las 3 en punto de la madrugada, escuché el ya familiar sonido de un motor acercándose. Mi corazón latía con fuerza, pero me obligé a mantener la calma. Salí al estacionamiento y, como esperaba, la vieja camioneta ya estaba ahí. El anciano bajó una vez más, pero esta vez su mirada era diferente. Había un brillo extraño en sus ojos, como si estuviera probando mi valentía. «Muchacho, ¿crees en los fantasmas?», preguntó con una sonrisa que me puso los pelos de punta. No le respondí, solo lo observé mientras se acercaba lentamente a mí. No puedo descansar. Mi parcela, mi hogar, todo se perdió por culpa de otros. Estoy atrapado entre lo que fue y lo que nunca será. Su voz era profunda, casi como un eco. Sin pensarlo, saqué el trozo de madera y se lo mostré. El anciano se detuvo en seco y por un momento su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y tristeza. «Eso es mío, me pertenece», murmuró. Sin saber exactamente qué hacer, le extendí el pedazo de madera. Él la tomó con manos temblorosas y al hacerlo, un viento helado recorrió el lugar. La luz de las lámparas parpadeó violentamente y por un instante todo quedó sumido en la oscuridad. Cuando la luz regresó, la camioneta y el anciano habían desaparecido, pero en el lugar donde estuvo parado ahora había una figura quemada en el suelo, como si alguien hubiera marcado la tierra con fuego. Esa noche no pude quedarme más tiempo en la gasolinera. Cerré el turno antes de tiempo y me fui a casa, incapaz de procesar lo que había sucedido. Las palabras del anciano resonaban en mi cabeza: no puedo descansar. Al día siguiente decidí investigar más sobre la parcela que mencionaba. Pregunté a los vecinos más viejos de la zona y encontré una mujer mayor que recordaba la historia. Ah, sí, el viejo Mateo. Vivía cerca del cerro con su familia. Eran tiempos difíciles y algunos dicen que los conflictos por la tierra llevaron a que otros le incendiaran su casa. Murieron todos esa noche. ¡Qué tragedia! La mujer me mostró el lugar cercano donde solía estar la parcela. Fui hasta ahí y encontré solo ruinas, cubiertas por maleza, pero entre los escombros y algo que me hizo estremecer. Otra pieza de madera similar a la que había encontrado antes, con unas marcas parecidas. El aire en ese lugar era denso, como si algo permaneciera atrapado, incapaz de liberarse. Esa noche volví a la gasolinera con una idea en mente. Sabía que de alguna forma tenía que ayudar al anciano a encontrar la paz. Llevé las 2 piezas de madera y cuando el reloj marcó las 3, las coloqué en el suelo donde había visto la figura quemada. Cerré los ojos y murmuré una oración improvisada, pidiendo que el alma de don Mateo pudiera descansar. El viento sopló con fuerza y por un momento sentí una extraña calma. Cuando abrí los ojos, las maderas habían desaparecido y el lugar parecía más tranquilo. Desde aquella noche, el anciano y su camioneta dejaron de aparecer en la gasolinera. Los turnos nocturnos volvieron a ser tranquilos, pero algo en mí había cambiado. Sentí una conexión con esa historia, como si hubiera sido elegido para cerrarla. A veces, cuando paso cerca del cerro, miro hacia donde estaba la parcela y me pregunto si el anciano finalmente habrá encontrado la paz. Aunque ya no lo veo,
siento su presencia, no como un espectro, sino como un recuerdo de que, incluso en la muerte, algunos buscan justicia y descanso. Todavía tengo noches en las que escucho el eco de un motor lejano y aunque sé que solo es mi imaginación, no puedo evitar mirar por encima del hombro, esperando ver la figura de una vieja camioneta y un hombre con sombrero, agradeciéndome en silencio por lo que hice. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. En una noche de apariencia tranquila, el viento soplaba con pereza sobre la gasolinera situada a la mitad de la autopista. Los faroles iluminaban la extensa explanada, donde apenas se escuchaban los crujidos de la estructura metálica y el zumbido de las lámparas. Todo parecía rutinario, pero dentro de la pequeña caseta de servicio, un empleado nuevo se preparaba para atender al próximo cliente. De repente, se escucharon los rugidos de un motor pesado acercándose lentamente. Una vieja tractocamión de color gris entró en la gasolinera, con su pintura desgastada y marcas de óxido en la carrocería. El conductor apenas se distinguía tras el cristal. A simple vista parecía otro cliente nocturno más. Pero esa noche, el empleado descubriría que no todas las rutinas terminan de manera ordinaria. Mi primer turno nocturno en esa gasolinera fue tranquilo, aunque aburrido. Apenas había clientes y el tiempo pasaba lento entre el frío y el silencio aplastante de la carretera desierta. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Héctor, y llevaba apenas 2 semanas trabajando ahí. No era el empleo ideal que había soñado toda mi vida, pero pues pagaba las cuentas. La gasolinera estaba situada en un tramo solitario en la autopista, rodeada de cerros y con muy poco tráfico, especialmente de noche. Por eso, cuando escuché el sonido de un motor acercándose, me levanté rápido del banquito en el que estaba sentado. La llegada de un cliente siempre era bienvenida, no solo por el dinero, sino también porque rompía la monotonía en la noche. Era un tráiler viejo con faros desgastados que apenas iluminaban el camino. Estacionó en una de las bombas y el conductor bajó el vidrio. Me acerqué listo para tomar su pedido. ¿Cuánto va a llevar?, pregunté. El hombre, un sujeto robusto con una gorra negra, respondió con voz grave: lleno. Todo parecía normal. Mientras ajustaba la manguera sentí un frío inexplicable. Miré hacia el conductor de reojo y aunque seguía con la vista fija al frente, algo en su rostro me parecía extraño. Era como si por un breve momento su piel tuviera una textura diferente, casi quemada. Pensé que era una ilusión causada por el reflejo de la luz, pero no podía quitarme esa sensación de incomodidad. Cuando terminé de cargar el combustible, me acerqué a la ventanilla para cobrarle. Fue entonces cuando lo vi claramente. Su rostro parecía derretirse, como si el fuego hubiera devorado parte de su piel, dejando al descubierto tendones y hueso. Parpadeé, asustado, y al mirar de nuevo, su rostro estaba completamente normal, como si nada hubiera pasado. Intenté mantener la calma mientras recibía el dinero, pero mis manos temblaban ligeramente. El conductor no dijo nada más, solo asintió y comenzó a arrancar el tráiler. Lo observé alejarse por la autopista, pero la inquietud seguía dentro de mí. Después de eso, por alguna extraña razón, me di cuenta que el ticket no se había impreso y al parecer no se había hecho el despacho de gasolina. No sé qué habrá pasado, pero pues igual y pensé que me lo había imaginado todo. Quizás estaba cansado o sugestionado por los cuentos de terror que mis compañeros solían contar en los turnos nocturnos. Sin embargo, el recuerdo de ese rostro quemado seguía persiguiéndome. No pude evitar contarle lo sucedido a Mario, uno de los empleados más veteranos. Cuando llegó para relevarme en la mañana, su expresión cambió al escucharme y tras un silencio incómodo dijo: no sé si te estás volviendo loco o si de verdad lo viste, pero hay algo que deberías de saber. Mario me explicó que unas semanas antes de que comenzara a trabajar, un accidente grave había ocurrido en una curva cercana. Un tráiler había volcado y se encendió en cuestión de minutos. El conductor quedó atrapado en la cabina y murió calcinado. Dicen que era un hombre solitario, que siempre tomaba esta ruta porque no tenía familia esperándolo en casa. Algunos creen que su espíritu sigue rondando por allí. Mis nervios se dispararon al escuchar esto. ¿Podría ser cierto? ¿Acaso había atendido al fantasma de aquel conductor? Aunque intenté racionalizarlo, cada detalle encajaba demasiado bien con lo que había visto. Las noches siguientes fueron un tormento. Cada vez que escuchaba un motor en la distancia, mi corazón se aceleraba, temiendo volver a encontrarme con aquel tráiler. Empecé a notar cosas extrañas, sombras que se movían en los rincones de la gasolinera, susurros que parecían provenir del viento y una sensación constante de estar siendo observado.
Una noche, mientras revisaba los tanques de combustible, escuché un ruido metálico proveniente de la zona de mantenimiento. Fui a revisar con la linterna en mano, pero no encontré a nadie. Sin embargo, en el suelo había marcas de ceniza, como si alguien hubiera caminado dejando un rastro de quemaduras. El colmo llegó cuando durante otro turno nocturno vi el mismo tráiler entrando en la gasolinera. Mi respiración se cortó y sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo. No podía ser posible. El tráiler del accidente había sido completamente destruido. Me quedé petrificado mientras la camioneta se detenía en la misma bomba que la vez anterior. El conductor bajó el vidrio y su rostro estaba igual que aquella noche, parcialmente quemado, con trozos de carne derretida y un hueso al descubierto. «Lleno», dijo otra vez con la misma voz grave. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sostener la manguera. Yo sabía que esto que estaba pasando era imposible, pero de alguna forma quería cargar la gasolina como si lo estuviera haciendo por inercia. Mientras cargaba el combustible, el hombre me observaba fijamente. Su mirada era penetrante y vacía al mismo tiempo. Cuando terminé, me alejé rápidamente. Ni siquiera quería cobrarle. El tráiler arrancó y cuando miré hacia la autopista, ya no estaba. Había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Y otra vez nuevamente, el ticket no se imprimió y parecía ser que la bomba no había bajado gasolina. Incapaz de comprender lo que acababa de suceder, me senté un momento para tratar de racionalizarlo. Esa noche, tras la desaparición del tráiler, me encerré en la oficina y traté de calmarme. Encendí todas las luces y busqué distracciones en mi celular, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. El miedo era tan intenso que sentía que el aire pesaba. Alrededor de las 3 de la madrugada, un sonido metálico fuerte me hizo saltar del asiento. Era como si algo hubiera golpeado las mangueras de combustible. Salí con el corazón en la garganta a inspeccionar qué es lo que había pasado. No había nadie, pero el viento comenzaba a levantarse, arrastrando consigo un extraño olor, como a plástico quemado. Al dar un par de pasos, noté algo en el suelo, una línea de cenizas que se extendía desde la bomba hasta la carretera. Mi cuerpo se congeló al reconocer la misma ceniza que había visto en la zona de mantenimiento días atrás. El ruido volvió, pero esta vez detrás de mí. Me giré rápidamente solo para encontrarme con la figura del conductor, de pie, junto a la bomba donde había cargado gasolina antes. Su rostro estaba completamente descubierto ahora, revelando un cráneo chamuscado, con restos de carne negra pegada a los huesos. «¿Por qué corres?», dijo con una voz que parecía una mezcla entre un susurro y un lamento. Solté un grito y retrocedí, tropezando con mis propios pies. Caí al suelo mientras la figura se acercaba lentamente, dejando un rastro de ceniza a cada paso. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. El miedo me había paralizado. No quieren que me vaya. No me dejan irme de aquí». Continuó alargando cada palabra como si le costara hablar. De repente, un sonido de motor rompió el silencio. Miré hacia la carretera y vi las luces de un tráiler acercándose rápidamente. Pasó frente a la gasolinera con un rugido ensordecedor, y cuando volví a la vista al lugar donde estaba el conductor, ya no había nadie. Corrí hacia la oficina nuevamente, cerré la puerta con llave y me encerré en el baño, donde me quedé temblando durante lo que pareció una eternidad. Cada sonido, cada crujido, cada carro que pasaba por afuera me hacía saltar y temblar del miedo. No volví a salir hasta que llegó el amanecer y vi llegar a Mario para relevarme. Le conté todo a Mario, esta vez sin omitir ningún detalle. Aunque al principio parecía que estaba exagerando, su rostro cambió cuando le mencioné la ceniza y el olor a quemado. Nunca te lo dije porque no quería asustarte, pero ya me habían contado historias parecidas los otros empleados del turno nocturno. Otros empleados dijeron haber visto cosas raras después del accidente del tráiler. Algunos se fueron sin dar explicaciones. Mario confesó que él también había oído ruidos extraños y visto sombras, pero nunca algo tan intenso como lo que yo había experimentado. Me sugirió que renunciara si no me sentía cómodo trabajando ahí, algo que en ese momento ya estaba considerando seriamente. Las noches siguientes fueron un suplicio, aunque no volvió a ver el conductor ni el tráiler. La sensación de ser observado nunca se fue. Cada vez que salía, tenía la impresión de que algo o alguien estaba detrás de mí. Una semana después, mientras limpiaba las bombas, encontré un objeto enterrado en la tierra junto a la carretera. Era una cadena de metal, posiblemente parte de algún otro tráiler o otra unidad, pero yo sabía que era parte del tráiler que se había accidentado. Al tocarla, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y escuché claramente un susurro. «Ayúdame, por favor».
Solté la cadena y corrí hacia la oficina, decidido a no pasar ni una noche más en ese lugar. Renuncié al día siguiente, no di muchas explicaciones, solo dije que el trabajo no era para mí, que ya me estaba afectando emocionalmente por no dormir y desvelarme. Mario me entendió y no hizo muchas preguntas, y simplemente le pasó la queja al superior. Los días posteriores estuve atormentado por pesadillas. Soñaba con el conductor, con su rostro quemado y su voz susurrante. En esos sueños, siempre estaba atrapado en la cabina de un tráiler, rodeado de llamas y sin poder escapar. Aunque intenté seguir adelante con mi vida, el trauma sigue presente. Comencé a investigar más sobre el accidente y descubrí que el conductor había muerto tratando de esquivar un choque con otro vehículo. Según los reportes, sus últimos momentos fueron de agonía, atrapados mientras el fuego lo consumía completamente. No sé si lo que vi fue real o producto de mi mente, pero estoy convencido de que algo quedó atrapado en ese lugar. Quizás el conductor sigue buscando ayuda, o tal vez solo quiere que alguien recuerde su historia. Hasta el día de hoy, no puedo pasar por esa gasolinera sin sentir un nudo en el estómago. A veces cuando conduzco por la autopista de la noche, reviso el espejo retrovisor, esperando no encontrarme con las luces de un tráiler viejo, siguiéndome en la oscuridad. Y aunque nunca volví a verlo, hay algo que jamás olvidaré: su mirada vacía, llena de un dolor que parecía eterno. La noche es un manto pesado y silencioso en las carreteras secundarias. A lo lejos, una solitaria gasolinera emite un tenue resplandor amarillo que lucha por perforar la oscuridad. El viento sacude los pastizales cercanos, generando un sonido que podría confundirse con un susurro. En el interior de la pequeña gasolinera, un empleado, cubierto con una chamarra para protegerse del frío, está absorto en su celular, tratando de mantener la mente ocupada. Afuera, algo se mueve entre los arbustos. Primero un leve crujido, luego un par de ojos brillantes emergieron de la penumbra, observándolo desde la distancia. El empleado no lo nota, pero esa será la última noche en la que podrá ignorar los ruidos que han estado escalando lentamente. Las criaturas del campo, esas que los ancianos mencionan solo en susurros, están más cerca de lo que jamás pude imaginar. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Raúl, y por casi un año trabajé en una gasolinera ubicada en medio de la nada, a un costado de una carretera secundaria. La estación era pequeña, con un par de bombas y una pequeña oficina diminuta que servía como almacén y refugio nocturno. Acepté el turno nocturno porque pagaban más, y al principio pensé que sería sencillo. No había mucho tráfico en esa carretera, especialmente después de las 10 de la noche. Las horas pasaban lentamente y me entretenía viendo videos en mi celular o escuchando música. Sin embargo, con el tiempo empecé a notar cosas extrañas. Al principio eran detalles insignificantes, ruidos en los pastizales o sombras moviéndose en el límite de las luces de la gasolinera. Siempre asumí que se trataba de animales. Esa zona estaba llena de zorros y coyotes, y a veces algún perro callejero que pasaba en busca de comida. Fue una noche particularmente fría cuando escuché por primera vez un sonido diferente. No era el crujido típico de las ramas quebrajándose bajo las patas de algún animal, ni el ulular de los vientos, ni el ulular del viento. Era un gruñido bajo, profundo, que parecía provenir de más de una garganta a la vez. Me levanté de mi silla y miré hacia los pastizales, pero no vi nada. Solo debe ser mi imaginación. Estás cansado, me dije a mí mismo, tratando de convencerme, volviendo a sentarme y tratando de ignorar la sensación de que algo me estaba observando. Las semanas pasaron y los ruidos continuaron. Cada vez eran más frecuentes y parecían acercarse un poco más. A veces, al salir de la caseta para revisar las bombas, sentía como si hubiera alguien o algo escondido entre los arbustos, acechándome. Una noche, mientras estaba revisando el inventario, escuché un golpe fuerte en el exterior. Salí rápidamente pensando que algún auto había chocado contra las bombas, pero no había nadie. Las luces de los postes iluminaban el área y todo parecía tranquilo. Sin embargo, cuando miré hacia los pastizales, noté que algo se movía. Era una sombra grande, más allá que un hombre, que se deslizaba entre los arbustos con movimientos lentos pero fluidos. Intenté enfocarla con la linterna, pero apenas logré distinguir unos ojos brillantes que parpadeaban en la oscuridad antes de que desaparecieran. Decidí contarle a Mario, mi compañero del turno diurno, sobre todo lo que había visto. Mario era más joven que yo, pero llevaba más tiempo trabajando en la gasolinera. Se rió cuando le mencioné la sombra. Debe haber sido un perro grande o un borrego cimarrón. A veces se acercan por el agua, dijo, restando la importancia.
No creo que fuera un perro, ¿sabes? Era demasiado grande y sus ojos parecían humanos. Mario me miró con una expresión extraña, como si estuviera considerando si decirme algo o no. Finalmente se inclinó hacia mí y habló en voz baja. Hace unos años, antes de que tú llegaras, algunos compañeros decían que aquí se aparecían cosas raras. Nahuales, según ellos. Pero bueno, ya sabes cómo son las historias de pueblo. Yo no sabía mucho sobre nahuales, excepto que eran parte del folclore mexicano. Personas que pueden transformarse en animales para hacer daño o proteger algo. Aunque la idea me pareció bastante absurda, no pude evitar sentir un escalofrío. Esa noche regresé al trabajo con una sensación de inquietud. Cada sonido, por pequeño que fuera, me hacía saltar. El viento soplaba fuerte y los arbustos se mecían como si algo grande se moviera entre ellos. Alrededor de la medianoche, mientras revisaba las bombas para limpiarlas, escuché un sonido que me hizo detenerme en seco. Era un gemido largo, casi humano, pero con un tono gutural que me puso la piel de gallina. Miré hacia los pastizales y vi algo que nunca olvidaré. Una figura estaba de pie en el límite de la luz. Era enorme, con una forma que parecía humana, pero al mismo tiempo no lo era. Sus brazos eran demasiado largos y su cabeza, inclinada hacia un lado, parecía observarme fijamente. Sus ojos brillaban con un rojo intenso y su cuerpo estaba cubierto de lo que parecía ser un pelo negro y grueso. Retrocedí lentamente sin quitar la vista de encima, hasta que estuve de nuevo dentro de la oficina. Cerré la puerta con llave y bajé las cortinas, pero no pude dejar de sentir que la criatura seguía ahí, observándome. Las horas pasaron lentamente y cada vez que escuchaba un ruido me estremecía. Al amanecer, cuando llegó Mario, le conté lo que había visto, pero esta vez, lejos de reírse por la situación, me dijo muy seriamente: tal vez deberías buscar otro trabajo, Raúl. Esto no es para todos. Esa frase se quedó conmigo todo el día. No podía sacarme de la cabeza la imagen de esa criatura ni el sonido gutural que había emitido. Sentí que algo había cambiado, que la tranquilidad de la gasolinera había sido invadida por algo más antiguo y oscuro de lo que podía comprender. Las noches siguientes fueron peores. Aunque no volví a ver la criatura directamente, siempre sentía su presencia. Los ruidos en los pastizales se volvieron más frecuentes y a veces escuchaba pasos alrededor de la caseta, como si alguien estuviera caminando en círculos. Una noche, mientras intentaba ignorar los ruidos, escuché un golpe fuerte en la puerta. No era un golpe demasiado fuerte, sino más bien como un toque suave, casi educado, que hizo congelarme. ¿Quién está ahí?, pregunté, tratando de sonar valiente, pero mi voz temblaba. No hubo respuesta. Me acerqué lentamente a la puerta y miré por la pequeña ventana, pero no había nadie. Justo cuando iba a darme la vuelta, el toque en la puerta se repitió, pero esta vez más fuerte e insistente. Abrí la puerta de golpe esperando encontrar a alguien, pero no había nada. Solo el viento y los pastizales, moviéndose como si estuvieran vivos. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, apenas audible, que provenía de los arbustos. «Raúl». Mi sangre se congeló. ¿Cómo sabía mi nombre? Volví a entrar rápidamente y cerré la puerta temblando de pies a cabeza. Esa fue la primera noche en la que consideré renunciar, pero algo me decía que, aunque dejara el trabajo, esa cosa seguiría buscándome. Sentía como si de alguna forma estuviera jugando conmigo. Esa noche fue la más aterradora de mi vida. Tras escuchar mi nombre susurrado desde los pastizales, apagué las luces de la caseta y me encerré en la pequeña oficina. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escuchar el eco en mis oídos. Saqué mi teléfono y marqué el número de Mario, pero no respondió. Claramente, pues era de madrugada y no me iba a responder. Lo más probable es que estuviera profundamente dormido. Mientras esperaba, los golpes en la puerta comenzaron de nuevo, esta vez con más intensidad. No eran toques tímidos como al principio, ahora eran golpes fuertes, como si alguien estuviera intentando tumbar la puerta. «¿Quién está ahí?», grité, pero no hubo respuesta. De pronto el sonido cesó, dejando un silencio tan profundo que sentía como si el mundo entero se hubiera detenido. Pensé que tal vez la cosa se había ido, pero un ruido detrás de mí me hizo girar rápidamente. Un par de ojos rojos brillaban a través de la pequeña ventana que daba hacia el almacén. Estaban fijos en mí y aunque no podía ver el resto de la criatura, sentía su presencia como un peso aplastante en el aire. Comencé a recitar una oración religiosa que mi abuela me había enseñado cuando era niño, un Padre Nuestro, aunque mi voz temblaba tanto que apenas podía terminar las palabras.
La criatura desapareció de la ventana, pero el alivio duró poco. De repente, escuché un gruñido que parecía provenir del techo. Algo pesado estaba caminando sobre la estructura de la caseta, y cada paso hacía crujir las láminas de metal. Mi instinto me decía que debía salir corriendo, pero mis piernas estaban paralizadas por el miedo. Finalmente el ruido cesó, y todo quedó en silencio otra vez. Decidí que no podía quedarme más tiempo ahí. Tomé las llaves de la puerta y con un valor que no se ve que tenía, abrí lentamente para salir. El aire estaba cargado, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Los pastizales estaban quietos y la gasolinera parecía completamente desierta. Comencé a caminar hacia mi auto, tratando de no hacer ruido, pero cuando escuché un sonido que me detuvo en seco. Era el gemido gutural que había escuchado antes, solo que esta vez estaba mucho más cerca. Me giré lentamente y lo vi. La criatura estaba a unos metros de mí, de pie bajo la débil luz de los postes. Ahora podía verla con claridad. Tenía el cuerpo de un animal, como un coyote, pero su cabeza era humana, aunque grotesca. La piel parecía estirada y deformada y sus ojos brillaban con un rojo intenso. El nahual me observó por un momento que pareció eterno. Luego dio un paso hacia mí. Retrocedí instintivamente, pero sabía que no podía escapar corriendo. Mi única opción era enfrentarlo, aunque sabía que esto no serviría de nada. «¡Déjame en paz!», grité con todas mis fuerzas, aunque mi voz apenas salió como un susurro. La criatura emitió un gruñido, pero no avanzó más. En lugar de eso, inclinó la cabeza como si estuviera estudiándome. Entonces, sin previo aviso, soltó un alarido tan fuerte que sentí como si mis oídos fueran a estallar. Corrí hacia mi auto sin mirar atrás y me encerré adentro. Encendí el motor con manos temblorosas y aceleré tan rápido como pude, dejando la gasolinera atrás. Mientras conducía, miré por el retrovisor y vi algo que me hizo casi perder el control del vehículo. La criatura estaba corriendo detrás de mí, a una velocidad inhumana. Sus ojos brillaban intensamente en la oscuridad y su alarido seguía resonando en mis oídos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a un tramo de carretera más transitado. Las luces de otros autos y camiones comenzaron a aparecer y cuando miré nuevamente por el retrovisor, la criatura ya no estaba. No regresé a la gasolinera esa noche ni nunca más. Llamé al encargado y le dije que renunciaba. No le di explicaciones porque sabía que no me creería. Pasé días intentando convencerme de que todo había sido una especie de alucinación causada por el cansancio o el estrés, pero en el fondo sabía que lo que había visto era real. Los ruidos, los ojos, el alarido. Todo seguía tan claro en mi mente como si hubiera ocurrido hace unos minutos. Hablé con Mario una última vez antes de cortar todo contacto con la gasolinera. Le conté lo que había sucedido y aunque trató de tranquilizarme, pude notar que él también tenía miedo. Tal vez fue un nahual, Raúl. Mi abuela decía que ellos protegen ciertas zonas y no les gusta que los humanos se metan en su territorio. Si te dejó ir, considérate afortunado. A lo mejor realmente no tenía nada contra ti, y al contrario, te estaba cuidando. Ese día no me tranquilizó en lo más mínimo. Si realmente había sido un nahual, ¿por qué se había mostrado tan agresivo? ¿Acaso me estaba protegiendo a mí o estaba protegiendo algo más? Han pasado meses desde aquella noche, pero los recuerdos siguen persiguiéndome. A veces cuando estoy solo en la casa o conduciendo por una carretera desierta, siento que alguien me observa. No volví a trabajar de noche ni en lugares aislados. Conseguí un empleo en la ciudad, rodeado de gente, pero a veces me pregunto si realmente estoy a salvo. Hace poco, mientras navegaba en internet, encontré un foro donde se hablaba de encuentros con nahuales. Algunos decían que podían ser peligrosos si invadía su territorio, mientras que otros aseguraban que solo atacaban cuando sentían una amenaza. No sé por qué me dejaron ir aquella noche, tal vez simplemente me advirtieron para que no regresara. Lo único que sé es que nunca volveré a poner un pie en esa gasolinera, y cada vez que paso por una carretera desierta, miro 2 veces hacia los pastizales, porque aunque la criatura no me haya seguido hasta ahora, no puedo evitar sentir que en algún lugar sigue observándome, esperando por mí. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra oscuridad para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos
para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más y felices fiestas para todos. Feliz Navidad.